Y agradezco que en este momento nos permita hacer contacto vía teléfono. Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? Buenos días, Katy, a tus órdenes. Gracias, cuéntenos cómo estamos en esto del semáforo delictivo. Ya tuvimos la oportunidad de platicar en días pasados y sabemos que hay resultados del semáforo delictivo del primer semestre de este año. ¿Qué dice el Sí, semáforo? ¿Cómo andan las luces? pues mira, interesante. A nivel nacional tenemos una reducción de delitos patrimoniales, de robos. Y esto es lógico, ¿no? La gente confinada en sus casas, negocios cerrados, etcétera, menos Sí. tránsito en las calles. Nos ha subido un poco la violencia familiar y el feminicidio, todo esto a nivel nacional. Y el homicidio, desafortunadamente, tiene un ligero repunte. Si lo vemos por víctimas, Katy, Sí. tiene un incremento de 2%. Tuvimos casi 17.500 víctimas de homicidio en el primer semestre del año, que es superior al mismo periodo que tuvimos el año anterior. Y esto, bueno, pues ya tiene sus diferentes comportamientos en los estados. No sé si esto es a nivel nacional, no sé si quieras hablar del tema de Sonora. Pues sí, sí, nos Creo que interesa puede desde ser. luego entrar en materia de lo que está más cercano de momento, en Sonora, Sí, vamos. mira, en nuestra página, para empezar ahí en nuestra página tenemos publicados los datos, al rato damos Sí. la página, pero te puedo decir, el homicidio nos preocupa mucho en Sonora, es uno de los 9 estados que tuvo un incremento en el año, en el semestre. Traemos un 42% de incremento en homicidios con respecto al año anterior, ¿no? Entonces es una cifra fuerte, ¿no? 42%. 42%. Concentrado en Cajeme, en primer lugar, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Nogales. Esos son los municipios que nos aparecen en el Pareto, en el 80% o casi el 80% de los homicidios en Sonora se cometen en estos municipios. Luego, en secuestros no es tema en Sonora, afortunadamente no vemos luces rojas, está en verde, pero en extorsión sí, también hay un incremento. Son pocas las extorsiones que se denuncian en Sonora, pero sí traemos un incremento y están concentradas en Benito Juárez, Hermosillo y Agua Prieta. Luego, narcomenudeo, muy alto en Sonora, un incremento del 130%, muy concentrado en Hermosillo y luego en San Luis Río Colorado. Robo a vehículo, ahí hay una reducción, un 3% de reducción. También en primer lugar Cajeme, luego Hermosillo, Nogales, Benito Juárez y Caborca. Robo a casa, hay un incremento, fíjate, a diferencia del país, Sonora tiene un incremento en robo a casa, un 132% de incremento, es importante. Y otra vez nos aparece Benito Juárez, Hermosillo y Cajeme, ¿no? Robo a negocio, que sería ahí sí hay una reducción y una reducción muy clara a partir de la pandemia. Se reporta un incremento con respecto al año pasado porque fueron muy malos los meses de enero y febrero, pero cuando entra la pandemia hay una reducción importante. Lesiones dolosas, también un incremento, eso también no está respetando el patrón, digamos, nacional. Tenemos un incremento de 33% en lesiones y bueno, ahí hay muchos municipios, pero en primer lugar está en casos Hermosillo, Cajeme, Nogales, Benito Juárez y Agua Prieta, ¿no? Sí. Violación, también, no, a diferencia del país, hay un incremento de violación en Sonora, 21% de incremento. Nos preocupa mucho mayo y junio, son meses muy en rojo, concentrado en Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta, Caborca y Nogales. Y violencia familiar, también hay un repunte importante en mayo y junio, y un incremento con respecto en el semestre de un 50%. ¿En dónde está concentrado? En Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado. Y finalmente el feminicidio, que es una violencia familiar extrema. Vemos una reducción del 50%. No son muchos casos y los porcentajes a veces son muy exagerados, pero hay una reducción del 50%. En primer lugar Nogales, luego San Luis Río Colorado y luego Agua Prieta. Ese es el panorama de Sonora. Entonces me llama la atención que a diferencia del resto del país hay incrementos en algunos delitos que no vemos en otros estados. Sí. Homicidios sería lo primero, estos casos de violencia familiar, de violación y de robo a casa nos llaman la atención.
Cuando está un semáforo en amarillo, ¿cuál es la diferencia entre verlo No es, verde y verlo no es amarillo? malo. Mira, nuestra metodología es esta. Sí, Comparando a Sonora contra sí misma, ¿no? Porque también podemos compararla contra los demás. Pero comparando a sí, Sonora contra sí misma, sacamos una media histórica, los últimos 3 años. ¿Qué pasa por mes en cualquier delito, no? En homicidio. ¿Cuántos sí. homicidios hay al mes? Y comparamos contra esa media histórica. Por ejemplo, en Sonora tenemos una media histórica de 70 homicidios al mes. Si estás arriba este mes de esta media histórica, estás en rojo. Si estás por el contrario, la meta que ponemos en el semáforo es bajar un 25%. No es fácil. Los verdes no son fáciles en el semáforo, pero si logras estar abajo del 25% estarías en verde. Y si estás en medio de la meta y la media, estás en amarillo. El amarillo no es malo, porque finalmente sí estás abajo de la media histórica. Ujú. Pero quiere decir que algunas estrategias que están funcionando y otras no. Que todavía puedes hacer cosas más trascendentes para meterlo a la meta, ¿no? Entonces, el verde quiere decir que estás haciendo las cosas bien y el rojo obviamente te indica, oye, pues tienes que hacer un alto en el camino y repensar tu estrategia porque algo anda mal. En cuanto nos decía el narcomenudeo a nivel nacional, Sonora trae una tasa alta que representa ¿qué porcentaje? ¿En qué lugar ubicamos a Sonora? Mira, traemos dos cosas. Traemos Sí, un incremento eh, contra sí misma, o sea, si comparamos a Sonora contra sí, sí misma y el incremento, pero lo que me preguntas tú es vamos a compararlo contra el resto del país. sí, Sonora está en rojo. sí, ¿Por qué está en rojo? Porque aquí en la tasa, aquí comparamos contra la tasa nacional, la tasa anda en 30 sí, y Sonora anda en 46, o sea, está por arriba. sí. Baja California está en doble rojo, Chihuahua en doble rojo, Sinaloa en verde, por hablar de tus vecinos, pero Sonora está en rojo, ¿no? Hay varios estados en rojo, entre ellos Sonora, Coahuila, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato. Eh, y es un tema interesante ver el narcomenudeo porque a veces sabemos que no resuelve el tema de fondo el narcomenudeo, ¿no? Es decir, andar atrapando a narcomenudistas en la calle no te va a resolver el tema de fondo, porque no desaparece el mercado negro. Tú quitas al narcomenudista hoy y mañana o por la tarde ya tienes a otro narcomenudista vendiendo las mismas drogas. Es un mercado negro muy lucrativo y esto se repone, ¿no? A veces vemos estados que genuinamente tratan de impactar en esto y incrementan el ataque al narcomenudeo, pero en otras ocasiones vemos estados que sentimos que el crimen organizado los ha metido a esto. ¿A qué me refiero? Que no se atrapan a los narcomenudistas por parejo, que se atrapan a los de un grupo en especial, digámoslo así. Cuando hay un conflicto, cuando hay una lucha por una plaza, a veces las autoridades pues caen en este juego de lucha territorial entre bandas y atrapan a los de un grupo, pero no a los de todos, ¿no? O así lo Sí, interpretan algunos grupos. Entonces, aquí el fondo del asunto es que lo que queremos es resolver de fondo el tema. Y la manera de resolver de fondo este tema de homicidios que nos impacta en todo el país y que la mayor parte de estos homicidios son ejecuciones de mercado negro de drogas, la única manera inteligente y efectiva de hacerlo es a través de la regulación de las drogas. Y es lo que no ha hecho el gobierno federal. Por eso vemos que la Guardia Nacional o los programas sociales o los insertos del presidente pues no sirven para nada en esto. ¿Por qué? Porque hay incentivos muy fuertes en el mercado y mientras no los quites va a seguir habiendo bala, plata y plomo. y no es muy Y plata y complicado. plomo muy complicado si no quieres atender la causa raíz. Si tú quieres decir, oye, no, pues que lo atiendan los policías estatales y municipales, que les ayude el ejército, como decía Felipe Calderón, al cabo nosotros estamos mejor armados, o se matan entre ellos, pues no vas a resolver nada. O si quieres atender los efectos de la plata, decir, oye, voy a combatir el lavado de dinero, pues nos complican la existencia a todos los ciudadanos y no les quitan el dinero de manera importante a los grupos delictivos. Siguen teniendo plata, siguen teniendo plomo. Entonces la única manera de resolverlo es regulando drogas.
eso no es complicado cuando lo entiendes. Cuando no lo entiendes, pues hay mucha confusión. Crees que se trata de fomentar el consumo de drogas, crees que ahora las drogas se van a vender en todos lados, crees que tus hijos no van a estar bien protegidos, etcétera, etcétera, ¿no? O crees que con eso ya resuelves todo, tampoco. Pero sí tienes que debilitar a las mafias, quitándoles el negocio, quitándoles el incentivo a la violencia. Y una vez que haces eso, entonces sí puedes combatirlas de manera tradicional, lo que te quede, ¿no? Si te queda secuestro, te queda extorsión, bueno, esos son delitos, esos sí se combaten con instrumentos jurídicos, con policía, con investigación. Pero un mercado negro de drogas solamente lo puedes abatir con principios económicos, y es desaparecer el mercado negro de drogas. No quiere decir que vas a fomentar drogas, quiere decir que vas a tomar el control de esto, y cada droga la vas a tratar de acuerdo a su grado de riesgo, ¿no? Hay drogas muy peligrosas que tienen que tener mucha regulación, y hay drogas más nobles que incluso tienen beneficios médicos que puedes tratar de otra manera. Pero México no ha querido hacer nada. Y esta administración de López Obrador lo prometió en campaña, lo incluyó en su plan de paz y de seguridad, pero no ha actuado al respecto, no han hecho absolutamente nada, y sinceramente no veo que lo vayan a hacer. No han logrado resultados, andan en campaña, y bueno, pues parece que arrancó la campaña del 21, entonces todo el día piensan en esto, en campañas, y se les olvida lo más importante cuando uno tiene poder, que es gobernar y dar resultados. Santiago, como siempre me llama la atención cuando vemos cómo se encuentra Yucatán en el contexto nacional de este semáforo delictivo. Son todos los semáforos en verde, excepto vemos uno en rojo, que es en homicidios. Sí, fíjate que Yucatán tiene la tasa más baja de todo el país. Yucatán compara contra el mejor país europeo en homicidios, por ejemplo, o como Chile, mejor que Chile. Y tiene muy buenos indicadores. ¿Por qué? Bueno, pues algo sucede en la sociedad yucateca, pero además han hecho las cosas bien. El secretario de Seguridad no lo quitan cuando cambia el sexenio, si está haciendo bien la chamba y lo dejan, le invierten al tema de seguridad, pero también hay que ser sinceros. También quiere decir que los que no se están compitiendo la plaza, algunos grupos delictivos. Probablemente hay un grupo que controla el mercado de drogas, y entonces no hay guerra. Cuando hay un solo grupo que controla el estado o la ciudad, no hay guerra, no hay violencia. Y Tabasco, ningún color rojo, salvo que tiene 3 semáforos amarillos, ningún color rojo. Este mes, ¿verdad? Pero Tabasco, es decir, si comparas, aquí lo que estás viendo tú, sí, es la comparación contra sí mismo, o sí. hablamos de la comparación contra los demás. No, es que estoy viéndolo con los demás. Estoy viendo Okay. todos los semáforos que están aquí, los colores, Sí, donde viene los tipos de delitos, y luego toda la lista de los estados y cómo se encuentran en comparación. Me voy a Chiapas y tampoco hay ninguno que tenga el color rojo. pues si estamos comparando contra los Ni demás, quiere Durango. decir, ¿Y luego qué? exacto, que hay estados muy complicados, Sí. y entonces aunque tú tengas algo de complicación, pues sales bien evaluado, porque el país anda muy mal en algunos temas. No sé si me explique, ¿no? Sí, Si sí, me sí, o sea, no explico. lo exenta, es decir, está ocurriendo Sí, eso, el asunto es cuando se compara con el número tan elevado en otros estados. exacto. Por ejemplo, en homicidios. Si Sí, vemos homicidios, pues la tasa de México es alrededor del 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es altísimo. La tasa mundial de homicidios anda en 6, nosotros andamos en 27. uy, Entonces, si estamos comparando contra esa tasa en alta de México, bueno, pues si tienes 20, o como lo tendría Nuevo León, pues apareces en verde o en amarillo a lo mejor, pero pero no quiere decir que estemos bien en Nuevo León, o no quiere decir que estemos bien en Tabasco, no sé si me explique. sí, por eso Entonces, es que lo ya que cuando tenemos nos que, hablas, especificas pues en los estados, esto no quiere decir que sea como para que en los otros estados no pasa nada. claro, Sí, ahora, hay estados muy tranquilos como es Yucatán, y Yucatán lleva muchos años de estar sí. tranquilo, ¿no? Pero hay otros estados que me gusta lo que pasó. Por ejemplo, Baja California Sur
estaba muy en rojo y se nos fue a verde, ¿no? O Sinaloa, que aparecía muy en rojo también en estos delitos de crimen organizado, y ya no es así. Han estado trabajando bien en Sinaloa, los ciudadanos, los gobiernos, el gobierno municipal, etcétera. Tamaulipas también se ha ido saliendo de esto. Por el otro lado, tienes estados que se han ido complicando. Sonora es uno de ellos. Chihuahua vuelve a los dobles rojos, Baja California vuelve a los dobles rojos, Guanajuato vuelve a los dobles, está en los dobles rojos y esto es inusual, ¿no? Pero pues no es tema de Guanajuato. Las Sí, policías de Guanajuato hacen lo suyo, pero tienes estos dos grupos compitiéndose la plaza y que crean toda esta masacre y todo este problema, porque el mercado negro de drogas te va colapsando a la sociedad y al gobierno, a los sí, dos. sí, ¿Verdad? sí, Ese es el riesgo que sí, tenemos como país. Y sí, entonces ves como un globo que mejoran unas regiones porque le aplicaste aquí y otras suben y otras bajan, pero el globo no se desinfla. Lo que tenemos sí, que hacer es desinflar el globo. Y la única manera de desinflarlo es quitarle este dinero a las mafias, quitar este mercado negro, hacer algo extraordinario en México de esta manera, y luego sí, pues ya combates con prevención y con atención oportuna y mejorar a las policías sí. locales y este tipo de cosas. Entonces no está bien planteada la estrategia del gobierno federal, y lo Bien. único que estaba bien planteado, que era el tema de regulación, pues no se ha hecho. Por lo pronto aquí en el semáforo delictivo que estamos viendo, Sonora aparece en octavo lugar con la tasa de homicidios eh, Sí, por cada 100,000 habitantes. y en el semáforo de La delitos segunda. de alto impacto, que también viene Sí, en esa presentación, bien. ahí hacemos un compendio, ¿no? Ahí nada más estamos viendo lo que tiene que ver con crimen organizado, homicidio, secuestro, extorsión, robo de auto. Y Sonora, desafortunadamente, pues nos aparece en rojo por algún tema, no es secuestro, pero sí es extorsión o es robo de auto, homicidio. Entonces, en esa sumatoria de rojos, Sí, Sonora nos compara mal. No estaba así Sonora. Siempre ha sido un dolor de cabeza el homicidio en Sonora, pero en el resto de los delitos los había trabajado muy bien el Estado. Y yo veo que se está complicando y me preocupa, porque además durante muchos años a mí me tocó ayudarle a diferentes gobiernos estatales y municipales en Sonora y participar en estos procesos de paz. Y fue muy interesante. Sonora era el gran ejemplo a nivel nacional de cómo debe trabajarse la paz. Y me duele que ahora lo veo en rojo, cuando Sonora durante muchos años nos daba el ejemplo, por lo menos sí. en la frontera norte. No es un estado fácil por todas las colindancias que tiene y su situación estratégica, pero se trabajaba bien la violencia y ahora vemos un deterioro en Sonora y nos preocupa. Muchísimas gracias, como siempre, Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. ¿Cómo podemos localizar en redes sociales y conocer también estas cifras que nos menciona? Te dejo mi página y ahí viene Sí. todo, redes sociales, el semáforo de Sonora con sus municipios, etcétera, y el nacional y otros temas, ¿no? Este tema de regulación también viene. La www página es semáforo, ¿no? ¿Semáforo? semáforo.mx. No es semáforo.com, yo lo tengo aquí como Esa es la semáforo.com.mx. herramienta, pero para el público en general y que lo pueda ver en celular, la herramienta es interactiva. De ahí puedes accesar a la herramienta también. Ah, muy Pero bien, la semáforo.mx. página de divulgación es semáforo.mx. Bien, y en las redes sociales buscando a Santiago Roel. O semáforo delictivo. Muy bien. Ahí Muchísimas gracias. tenemos mucha gente en Facebook, los invitamos, tenemos muy buena comunidad en Facebook y hay discusiones muy padres ahí. En la página de Facebook, Semáforo Delictivo, y en nuestra página, semáforo.mx. Bien, gracias, Gracias, Santiago Roel, gracias, Katy. director de Semáforo Delictivo. Que tenga buen día.